acá tienen que conocer, ya, lo que ustedes acá tienen que conocer sí o sí va a ser la distribución del sistema nervioso central. Ya, el sistema nervioso, perdón, es el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso yo lo puedo dividir de una forma, ¿ya? ¿Qué forma? La forma funcional, ¿ya? Funcional. Algunos autores lo van a llamar la forma funcional o las formas de estructuras inervadas. Y ya algunos autores ya de por ahí más elegantes le van a llamar la división de tipo fisiológica, ¿ya? Porque generalmente así se estudia a nivel de la fisiología. Y van a ser dos, el sistema relacional o somático y el sistema visceral o autónomo, ¿ya? ¿Por qué se llama relacional? Porque te vas a relacionar con el mundo. Tú, las sensaciones, los movimientos, ya, te relacionas con el mundo. Y visceral o autónomo porque se va a encargar de la homeostasis, ya. Eso quiero que se acuerden. De ahí, ¿qué más? Ay, perdón, ya. De ahí vamos a ver lo que sería la división de tipo ubicación o de tipo localización, ¿ya? Algunos autores lo van a llamar la división de tipo anatómica. Quiero que se acuerden esto, división de tipo anatómica. Y va a ser de dos grandes grupos, la división de tipo central y la división de tipo periférico. Hasta este punto yo quiero que me entiendan y es algo que suele ser confuso para los estudiantes y acá voy a elaborar un dibujito un tanto simplón para que se logre entender, ¿ya? Este es el cuerpo humano, ¿ya? Este es el cuerpo humano. A este cuerpo humano yo le voy a hacer una división, ¿ya? Mira, una división transversal. O sea, me divido una parte superior y una parte inferior. Pero a mí no me gusta. Entonces voy a hacerlo otra división de tipo sagital. ¿Ven? Lo corté. Y esto me va a quedar una parte izquierda y una parte derecha. ¿Qué quiero que entiendan con esto? La parte superior, por ejemplo, va a tener tanto izquierda y derecha. La parte inferior igual izquierda y derecha. Y lo mismo va a pasar. La parte izquierda va a tener una porción superior e inferior. Lo que quiero que entiendan esto es que las dos formas de dividir no son excluyentes, o sea, se van a relacionar. Por ejemplo, el sistema nervioso central va a tener tanto porción somática y porción autónoma, o sea, tiene las dos características. Y lo mismo va a pasar con el periférico. Y cuando yo hablo con el somático es lo mismo, va a tener central y periférico. Ya, ese concepto que quede bien claro, porque a veces en algunos libros lo suelen entremezclar y se ve una chanfaina o una mezcolanza algo extraña, pero tienen que entenderlo de esa forma. ¿Qué más? El sistema nervioso periférico se divide en los nervios espinales y en los nervios craneales, que antiguamente se les llamaba también los famosos pares craneales, ¿ya? Después del sistema nervioso central se divide en encéfalo y médula espinal. El encéfalo se divide en cerebro, cerebelo y tronco encefálico. Este sistema nervioso central es el que vamos a estudiar, es el que se suele estudiar bastante en anatomía, el que la gente siempre dice es el sistema nervioso central por repetición. Ya, el sistema nervioso central se va a encontrar, como dicen, en la parte de la línea media, por eso viene la parte central, va a estar muy protegido, ya. Acá va a tener una protección extrema que va a ser la parte ósea, ya, una parte ósea. La parte ósea, en el caso del encéfalo, ¿quién es? Es el cráneo, y en el caso de la médula espinal, ¿quién es? La columna vertebral, ¿ya? Eso quiero que se entienda claro. Y adicional a esto, estas estructuras son estructuras semisólidas, son como una gelatina. Entonces la gelatina es delicada. Como es delicado, yo le debo dar una protección aparte. Y esa protección aparte van a ser las famosas meninges. ¿Ya? Meninges. En otras palabras, las meninges solamente las vamos a encontrar en el sistema nervioso central. Entonces voy a encontrar unas meninges que cubren al encéfalo y que cubren a la médula espinal. Ya, eso quiero que se acuerden. Desde la parte más externa hasta la parte más interna vamos a ir viendo. La más externa, después de la estructura ósea, es la dura madre. Luego viene la aracnoides. Y por último va a terminar la pía madre. ¿Ya? Quiero que me entienda ese concepto. Entonces, una vez entendido esto, nos vamos a lo que es la dura madre. La dura madre va a tener una característica que se le va a llamar también la paquimeninge, porque es la más dura, es la más externa, por eso se le llama también la paquimeninge.
Y acá quiero que me entiendan un concepto que a veces suele ser algo erróneo en los estudiantes. La dura madre cubre tanto al encéfalo y a la médula espinal como si fuera una continuación, como si fuera una sola capa, ¿ya? No son dos estructuras aparte, porque si tú lees los libros, a veces te dan a entender de que la dura madre craneal por un lado y la dura madre espinal por otro lado. No. Acá yo voy a hacer la división y miren que hay una continuación. Para acá, dura madre craneal y para acá, dura madre espinal, ¿ya? Son la misma estructura, eso quiero que se acuerden. En este caso, solamente voy a hablar de la dura madre craneal, o sea, de la parte superior. Es la más externa, como ya les había mencionado, es de tejido conectivo denso y va a tener dos láminas, ¿ya? Eso quiero que se acuerden. Esto lo van a ver en la práctica bastante, que tiene dos capas, la capa externa y la capa interna. La capa externa, también llamada la capa perióstica, y la capa interna, también llamada la capa meningia. ¿Ya? Y yo cómo sé que tienen dos capas, porque va a haber zonas especiales en las cuales estas capas están pegadas, pero luego se van a desdoblar. Y ese desdoble va a generar que pasen ciertas estructuras. En este caso va a pasar el tejido sanguíneo, que sería la parte venosa. Y van a formar los famosos senos venosos durales o los senos durales. En este caso acá pueden ver. Esta es la capa externa, esta es la capa externa, y si se dan cuenta, acá se desdobló, esta va a ser la capa interna. Y acá están viendo los famosos senos venosos. Esto quiero que se acuerden. Tiene dos capas. ¿Y qué senos venosos se van a ver? El primero y el más importante es el seno sagital superior. El seno sagital superior. Esta estructura va a drenar en una estructura especial que se va a llamar la confluencia de los senos, también llamada la tortícula o llamada también la prensa de erófilo. Esta estructura que está acá, ¿ya? Esa estructura. De ahí va a venir otra estructura importante que va a drenar en este lugar. No, disculpen, que va a confluir en este lugar. Primero, es el seno sagital inferior, que está acá, va a llegar y se va a juntar con esta estructura que está acá, que es la vena magna de Galeno, y va a formar el seno recto que se va acá. ¿Ya? El seno recto va a ser afluente, igual que el seno sagital. O sea, el seno recto y el seno sagital superior van a ser afluentes, o sea, le están dando sangre a la confluencia de los senos o a la prensa de erófilo. Pero, esta prensa no es eterna, o sea, no se va a llenar eternamente, o sea, tiene que ser drenada. ¿Quién va a drenar al seno, a la confluencia de los senos? Es este seno que está acá, que es el seno transverso, ¿ya? El seno transverso y los senos occipitales, que están debajo, que suelen ser dos. El seno transverso viene y luego va a dar una vuelta, ¿ya? Al momento que empieza a dar esa vuelta, va a recibir dos senos más, como se ve acá. Uno va a ser el seno petroso superior y el seno petroso inferior. El superior va a juntarse con el seno transverso y va a formar el seno sigmoideo, ¿ya? El seno sigmoideo. El petroso inferior con el sigmoideo se van a juntar estos dos y van a formar lo que sería el golfo yugular, que lo van a ver más cuando hagan agujeros de base de cráneo. El golfo yugular va a ser la estructura que va a formar a la yugular interna, ¿ya? Esta estructura van a conocerla a la perfección. Después, la capa interna, la que hemos estado mirando acá, va a generar ciertas estructuras independientes de la capa externa. ¿Qué quiere decir? Las dos se desdoblan, forman los famosos senos, pero de ahí la capa interna dice, no, yo quiero formar mis propias estructuras. Ya, esa capa interna también, llamada la capa meningia, va a formar tabiques. Entonces, esta es la cavidad craneal. Yo le voy a formar tabiques. Estos tabiques, ¿qué van a hacer? Van a generar compartimientos. Entonces, la capa interna es la que me forma tabiques y me forma compartimentos. ¿Qué tabiques o qué estructuras me está conformando? A ver, primero, el os del cerebro, que también algunos autores la van a llamar la falx cerebral, que están viéndolo acá, esta estructura. Este es el famoso os del cerebro, ¿ya? Que va a tener dos porciones, un borde fijo y un borde libre. En el borde fijo
es el que encontrábamos el seno sagital superior, y en el borde libre vamos a encontrar el seno sagital inferior. Ya. Esto va a ir desde la cresta Galli, que lo van a ver en bóveda craneal, hasta la protuberancia occipital interna, que también lo van a ver a nivel de la bóveda craneal. ¿Qué es lo que va a hacer? El ojo del cerebro me divide en dos grandes compartimentos. Miren, el compartimento que está metido acá, que le va a pertenecer a un hemisferio cerebral. Acuérdense el término, un hemisferio. No dije el cerebro, dije un hemisferio. Porque una cosa es hemisferio y otra cosa es cerebro. Lo van a conocer el día de mañana cuando se haga la tercera porción de neuroanatomía. ¿Ya? Hasta ahí quiero que me entiendan qué es el ojo del cerebro. Luego viene la famosa tienda del cerebelo o el famoso tentorium cerebral. ¿Ya? Esta es una estructura de forma transversal. Mírenlo bien acá. Esta estructura que están viéndolo en esta zona, ¿ya? Esta estructura que están viendo en esta zona. Y acá también lo pueden ver. Esta estructura tiene forma transversal. ¿Por qué quiero que me entiendan esto? Porque la tienda del cerebelo te va a dividir en dos grandes compartimientos importantes. La zona supratentorial y la zona infratentorial. Cuando hagamos encéfalo, van a ver que el tronco encefálico y el cerebelo son órganos infratentoriales, o sea, están debajo de la tienda del cerebelo. Y cuando hagan mañana lo que es los hemisferios cerebrales, van a darse cuenta que son órganos supratentoriales, o sea, están encima de la tienda del cerebelo. ¿Ya? Eso quiero que me entiendan. Así como el cerebro tiene su hoz, el cerebelo no se queda atrás. Entonces va a generar una pequeña estructurita que se llama el hoz del cerebelo, ¿ya? O pax cerebral. Adicional a eso, van a formar una cuarta estructura que va a cubrir a la hipófisis que está en la famosa silla turca y va a formar lo que se le conoce como la tienda de la hipófisis o el diafragma celae o el diafragma celar, que va a estar siendo perforado por el infundíbulo o el tallo pituitario, ¿ya? Que está acá, que acá lo pueden ver. Ya si ustedes quieren estudiar más a profundidad estos términos, quieren profundizar en libros muy avanzados, por ejemplo, el libro Testut, que es un libro muy bonito, muy importante, van a encontrar que hay otras estructuras que no se habla así. Uno va a ser el cavum de Meckel o la cavidad de Meckel. ¿Qué es esto? El ganglio o el nervio craneal número 5 o el trigémino va a tener un ganglio llamado el ganglio de Gasser. Ya, este ganglio de Gasser va a estar cubierto por por la dura madre con sus dos capas. O sea, acá la externa y acá la interna. O sea, la interna le está formando una tienda. Ya, esta tienda se le va a llamar el cavum de Meckel o la cavidad de Meckel. Ya, acá va a estar alojado el ganglio de Gasser. Ya. Y ya si quieres ahí a debatir con tu profesor o quieres dar un dato ya muy, muy curioso, hay algunos autores que consideran a otra estructura más acá que va a ser del bulbo olfatorio, que va a tener también su propia tienda. Ya por si acaso por ahí lo menciono, no vaya a ser que les guste debatir o generar uno que otro dato importante ahí en sus respectivas clases. Ahora, esta dura madre craneal va a tener una irrigación y va a tener una innervación. ¿Por qué es importante? Porque estas estructuras van a generar ciertas patologías y esas patologías van a ser muy importantes. En respecto a la irrigación, vamos a encontrar que va a venir de tres arterias importantes: la arteria meningia media, la arteria meningia anterior y la posterior. La arteria meningia media va a atravesar el foramen espinoso, que va a ser, y va a ser una de las ramas de lo que sería la arteria maxilar interna. La arteria meningia anterior, que viene de la arteria oftálmica, y va a atravesar los agujeros etmoidales, y la posterior de la arteria occipital y de los agujeros, y de la arteria vertebral, como tal. ¿Ya? ¿Qué es lo que importante que se acuerden de acá? Que en su mayoría esta arteria es la más importante. ¿Por qué? Porque va a tener, a ver, ya, voy a esconder esto. No me gustó ya. Porque la arteria meningia media va a tener dos ramas. Una rama anterior, que está acá, una rama anterior y una rama posterior. Esta es la arteria meningia media. Lo que están viendo acá es la anterior y lo que están mirando acá es la posterior, que suelen ser suelen tener varios orígenes los posteriores. ¿Sí? Ahí es lo que están viendo, pero solamente quiero que se centren en lo que es la arteria meningia media, que tiene una rama anterior y una rama posterior. La rama anterior va a estar en una zona muy delicada, que lo van a ver sobre todo
en la bóveda craneana que se va a llamar el terio, ¿ya? Esta estructura que están viendo acá de fondo, que son las suturas, se llama el terio. Si no me entienden el concepto ahorita, está bien, pero solamente acuérdense que está en relación con el terio. El terio es la zona más delicada de la bóveda craneal. Un golpe acá es muy, muy probable que te rompa esa parte del cráneo y que te desgarre o que te lesione ¿quién? A la rama anterior de la arteria meningia media. Ahí su importancia, y ahí quiero detenerme y hacer la aclaración un poquito, ¿ya? A ver, acá yo tengo un hueso, ¿ya? Un hueso. Y acá tengo a la dura madre craneal. ¿Se acuerdan que yo les había mencionado que la capa externa de la dura madre craneal se llamaba la capa perióstica también? Perióstica, ¿ya? Esto es, ¿por qué? Porque la dura madre craneal, su capa externa, está fuertemente adherida a la bóveda craneal. O sea, este es el hueso y acá está adherido. O sea, antiguamente los anatomistas no lo podían sacar porque cuando sacaban como que trocitos de huesito. Entonces, ¿qué es lo que decían? Estoy sacando lo que sería el periósteo o la lámina interna del hueso, que se le llama a algunos autores como el endostio, ¿no? Entonces, por eso lo llamaban la lámina perióstica. Pero hay una zona, bueno, hay dos zonas, pero una de ellas es la más importante, quiero que se acuerden, ¿ya? ¿Cuál es? La zona decolable de Gerard Marchand. ¿Por qué quiero que se acuerden este nombre? Porque acá es la zona donde esta dura madre craneal se puede desprender, o sea, se puede despegar. Y esa zona que se despega se llama zonas decolables. Y hay dos en el cerebro. Una que está a nivel de la base del cráneo, que no va a ser muy frecuente, y otra que va a ser la zona decolable de Gerard Marchand. Inicia desde el terión hasta 2 a 3 centímetros a nivel anteroposterior. Toda esta zona es la zona de Gerard Marchand. ¿Ya? ¿Y por qué lo hago mención? Porque si tú lesionas a la arteria meningia media, su rama anterior, esta va a generar que la sangre salga. Y la sangre va a estar en un espacio, que es el espacio epidural, que lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Pero ¿qué es lo que pasa? Acá está la dura madre, acá está el hueso y acá está la dura madre. Entonces, este se va a tener que despegar. ¿Y dónde se va a despegar? Se va a despegar en la zona de colapso. ¿Ya? Este es el hueso y la dura madre se va a despegar. Y acá va a formar el famoso hematoma epidural. De ahí lo vamos a ver, no se preocupen en esa parte. Pero quiero que entiendan por qué en la mayoría de dibujos, cuando ven un hematoma epidural, están a los lados laterales. ¿Por qué? Por esta zona, por la zona decolable de Gerard Marchand. ¿Ya? Quiero que me entiendan eso. Luego vamos a ver la inervación. La inervación va a depender mucho si estamos a nivel de la dura madre supratentorial o la dura madre infratentorial. La supratentorial es por las ramas del trigémino B1, B2, B3, que se les van a llamar las ramas meningias, ¿ya? A la primera y a la segunda se les llama las ramas meningias, pero a la tercera se le va a llamar la arteria, no, el nervio recurrente meningio, ¿ya? Porque este sale de la bóveda craneal y vuelve a entrar. Eso es importante sobre todo para localización dolor, y la parte de la dura madre infratentorial es muy variable. Puede ser por los nervios cervicales, puede ser por el décimo, el noveno, o incluso el nervio número 2. Esto, lo que están asteriscos, son variables que había encontrado en algunos artículos que lo ponían también y que decían que estaba inervando lo que sería la dura madre infratentorial. Con eso estamos acabando la dura madre craneal. Vamos a entrar a la dura madre medular. La dura madre medular, esta sí va a tener un montón de nombres, ¿ya? Y los nombres son bien, pero bien... voy a mover esto de... No me gusta que esté acá del audio, ¿ya? Lo voy a esconder, ya. Y ahora sí, perdón. La dura madre medular va a tener varios nombres. La paquimeninge, por ser la dura madre, ¿no? Esto ya lo conocen. Pero se le va a llamar también la dura madre raquidia, que era raquidia, perdón, la copié mal. La raquidia se le va a llamar el saco dural, se le va a llamar la funda dural y el tubo dural. Por ahí van a encontrar otro nombrecito más, que es la vaina dural, y yo ahorita voy a hacer la aclaración respectiva hacia la vaina dural, ¿ya? Entonces, primero,
va a ser una continuación de la dura madre craneal. ¿Qué es lo que pasa? ¿Miren? Yo les dije que esto estaba cortado, ¿no? Acá encontramos la craneal y acá la medular. Pero la craneal tenía dos capas, la capa externa y la capa interna, ¿no? La capa externa también llamada la capa perióstica y la capa interna también llamada la capa meningia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? A nivel del agujero magno, que es donde se está iniciando, va a continuarse solamente la capa interna. O sea, la capa interna es lo que vemos acá. ¿Ya? Esta es la capa interna. ¿Ya? Solamente la capa interna es la que se continúa, la externa no. ¿Y dónde inicia el saco dural? El saco dural va a iniciar a nivel del agujero magno. ¿Y dónde va a terminar? Va a terminar a nivel de S2 o S3, entre S2 y S3. Y acá sí quiero hacer la aclaración. Hay diferentes autores. Algunos dicen S2, algunos dicen S3 y algunos entre S2 y S3. En lo personal, yo considero entre S2 y S3 que es la bibliografía que yo más he visto o la que he recopilado más. Quiero dejar la aclaración a eso. ¿Qué más? Este saco dural va a estar ubicado en el conducto vertebral. ¿Qué es el conducto vertebral? Lo vamos a ver cuando hagamos médula, porque es un concepto que suele confundirse, pero quiero que me entiendan ahorita que está en el conducto vertebral. ¿Va a ser lo único que va a ocupar? No, va a haber otras estructuras. Miren acá. Esto, lo que están viendo acá, este es el saco dural. Acá va a estar abarcando la famosa médula espinal. Esta es la famosa médula espinal, ¿ya? Pero detrás o encima de todo este saco dural voy a encontrar otras estructuras. Primero, la grasa. Esta es la famosa grasa epidural. En esta grasa voy a encontrar el famoso plexo venoso de Watson o el plexo venoso vertebral interno. También voy a encontrar ciertos nervios y ciertas arterias, ¿ya? Pero esos son los principales estructuras que voy a encontrar en el espacio epidural. Ya, quiero que me entiendan eso. De ahí voy a encontrar ciertas estructuras que lo van a estar fijando. Si bien ustedes conocen que dónde inicia y dónde termina, esta estructura tiene que estar fijada, ya que al no abarcar todo el conducto vertebral, puede estar bailando. Y para que no esté bailando, para que esté en su sitio, tiene que estar fijado. ¿Y quiénes lo van a fijar? Y esto es importante. Primero, el ligamento coxígeo. ¿Qué es el ligamento coxígeo? El saco dural termina a nivel de S2 y S3, ya a nivel de S2 y S3. Entonces, ahí se va a continuar con una estructura que se va hasta la base del coxis, ya. Eso se le va a llamar el ligamento coxígeo. Algunos autores le llaman el filium terminal externo. Es un concepto algo erróneo o hasta un punto que se debe precisar un poco más y lo voy a precisar más cuando hagamos médula para que me entiendan más el concepto. Por el momento solamente quiero que se acuerden. El ligamento coxígeo es el que continúa. Luego vamos a encontrar las vainas durales a los costados laterales. Miren, ven. Estas estructuritas que están acá son los nervios. Estos nervios nunca están desnudos, están cubiertos. ¿Están cubiertos por quién? Por la vaina dural del saco dural. ¿Ven? La vaina dural del saco dural. Ya, esta estructura lo está fijando a los laterales. O sea, abajo ya está fijado, arriba lo está fijando el cráneo, o bueno, su continuación con la dura madre craneal, y a los costados lo está fijando las prolongaciones laterales. O sea, ya está fijo la dura madre. De ahí voy a encontrar otra estructura muy importante que es el fondo del saco dural. Si ustedes me entienden este concepto, vamos a estar bien todos, ¿ya? Porque este concepto para mí es uno de los más importantes, que se suelen confundir bastante. Esto sí es más frecuente. Primero, el saco dural donde inicia a nivel de agujero magno y termina a nivel de S2 y S3. Muy bien. Ya. Entonces, ahora voy a graficar de la médula espinal. La médula espinal inicia a nivel del agujero magno. ¿Y dónde va a terminar? En el caso del ser humano va a acabar entre el adulto, ahí está, va a acabar entre L1 y L2. Esto lo vamos a ver también en médula espinal, no se preocupe. Acaba entre L1 y L2. Pero, miren, hay una zona, que es esta zona,
en el cual hay saco dural, pero no hay médula. Ya, esa zona en el cual no hay saco dural, pero sí hay, hay saco dural, pero no médula, se le va a conocer como fondo de saco dural. ¿Ya? Es aquel espacio en el cual yo encuentro saco dural, pero no encuentro médula espinal. Quiero que me entiendan bien ese concepto, ¿ya? Quiero que me entiendan bien. ¿Y por qué quiero que me entiendan bien? Porque hay un ligamento que no les he mencionado todavía, que lo está fijando en la cara anterior de la dura madre. Esta es la dura madre, ¿ya? Esta es la dura madre. En su cara anterior lo está fijando. Y es el ligamento sacrodural de Trolar, o también llamado ligamento de Trolar, ¿ya? ¿Por qué quiero que me entiendan? Porque este ligamento solamente aparece a nivel del fondo de saco dural, ¿ya? Solamente aparece a nivel del fondo del saco dural. Por eso es importante que ustedes sepan dónde está el fondo del saco dural y porque del fondo del saco dural también vamos a sacar licocefalorraquídeo y más adelante les voy a explicar los conceptos exactos, ¿ya? Este ligamento suele estar fenestrado, o sea, tiene agujerito. ¿Cómo se ve acá? Ya, muy bien. A ver, a ver. Creo que hay una pregunta en el chat. Ya. Repito, ¿cuál es lo que desea que repite? Me dijeron, el concepto de fondo de saco dural. Sí, por favor. Ya. A ver, ya no se preocupe. Mira. Eh, mira. La médula está iniciando a nivel del agujero magno, ¿ya? Y está terminando a nivel de L1 y L2. Y el saco dural está iniciando a nivel del agujero magno también. Y está acabando, ¿dónde? Entre S2 y S3. Pero si se dan cuenta, la médula acaba mucho antes y el saco dural acaba mucho después. Entonces hay un espacio en el cual no hay médula, pero sí hay saco dural. Ya ese espacio en el cual no hay médula y saco dural se le va a conocer como el fondo de saco dural. ¿Ya? Eso quiero que se acuerden. Fondo de saco dural. Ese es el concepto que quiero que se acuerden. Porque en el fondo de saco dural no hay médula, pero sí hay saco dural. Y sobre todo acá vamos a encontrar lo que sería el ligamento sacrodural de Trolar en la cara anterior. Ya, muy bien. ¿Quedó claro? A ver, Sí, gracias. ya, no se preocupe. Ya, pasamos. En este caso voy a darme un salto al aracnoides y me voy a pasar a la pía madre. ¿Ya? Quiero que me entiendan un poquito de la pía madre, porque es lo más breve posible. La pía madre junto al aracnoide va a formar la famosa leptomeninges, para que lo tengan en cuenta, y la pía madre va a tener dos capas, la membrana interna y la membrana externa. Pero acá quiero que me entiendan un concepto. La pía madre como tal, va a tocar tejido nervioso. Acá quiero que me entiendan esto. Cuando yo hablo de tejido nervioso, ustedes tienen que pensar en dos cosas. Esto va para todos, ¿ya? En dos cosas. El tejido nervioso es neuronas y las famosas glías, ¿ya? Neuroglía, el astrocito, todas las glías que conozco. La pía madre sí toca, y esto quiero que quede claro, sí toca tejido nervioso y sí toca glías, ¿ya? Pero jamás toca neuronas. Esto que quede claro. La pía madre toca tejido nervioso, sí. Toca neuronas, no. Entonces, ¿qué es lo que está tocando? Glías. Si ustedes entienden estos conceptos, van a entender casi todos los libros, porque los libros a veces suelen ser un poco confusos esa parte. Muy bien. La pía madre tiene dos membranas. La membrana interna, llamada la pía íntima o la pía glial, y va a formar ciertas estructuras. Primero, va a estar íntimamente pegado al tejido nervioso. ¿Ya? Este es el tejido nervioso, y esta es la del rojito, esta va a ser la pía. Y esta pía se va a meter junto con los pequeños vasos, que están viéndolo por acá, van a formar los espacios. Estos espacios se va a llamar, va a formar el espacio perivascular.
Adicional a esta capa es avascular y también va a formar la famosa tela coroidea. Este concepto de la tela coroidea lo van a ver el día de mañana cuando hagan la tercera porción de neuroanatomía. La membrana externa, también llamada la membrana epipía, va a ser una continuación con la aracnoides y va a formar los famosos ligamentos dentados, ¿ya? Estos famosos ligamentos dentados se van a insertar en lo que es el saco dural, ¿ya? El famoso saco dural que acabamos de ver. Acá quiero que me entiendan algo importante y es algo que ustedes van a poder ver en el taller, bien bonito, bien hermoso, pero tienen que entenderlo bien. Esta es la médula espinal, que la vamos a ver a continuación, no se preocupen. Ya. Esto de acá va a ser un ligamento dentado, ¿ya? Y acá quiero que me entiendan bien. Lo de azul que estoy dibujando, eso es aracnoides, ¿ya? La famosa aracnoides. Pero si yo aperturo la aracnoides, yo voy a encontrar un pequeño ligamento de forma triangular que está levantándose así, bien delgadito. Ya, el triangulito de amarillo es el famoso ligamento dentado. No confunden los conceptos. Cuando yo veo levantado esta membrana azul, ese es el aracnoide. Y dentro voy a ver el famoso ligamento dentado. Nosotros, en la parte práctica, vamos a aperturar para que vean a esta estructura. Y van a poder ver la aracnoides. Y como es una membrana transparente, van a ver dentro que hay un otro ligamento dentro de esta membrana y ese va a ser el ligamento dentado, ¿ya? Quiero que me entienda ese concepto. Adicional a eso, esta estructura va a formar lo que es el filium terminale, o también llamado filium terminale interno, que este concepto lo voy a aclarar un poco mejor a nivel de la médula espinal, ¿ya? Pero quiero que me entiendan que forma el filium terminale interno. Muy bien. Pasamos al aracnoides, que junto con la pía madre va a formar las famosas leptomeninges, ¿ya? Las famosas leptomeninges. Es una fina membrana avascular y va a formar lo que es el denominado espacio subaracnoideo. Acá quiero que me entiendan primero esto. Esto, lo de acá gris, que está acá, es la famosa duramar. De ahí voy a encontrar la membrana de verde, que está acá. Esta membrana de verde va a ser la aracnoides. Y la del rojito que acabamos de hablar es la pía madre. Si ven, hay un espacio. ¿Ya? Ese espacio es el famoso espacio subaracnoideo. En el espacio subaracnoideo voy a encontrar dos cosas. El líquido cefalorraquídeo, y acá quiero que me apunten esto, por eso no lo puse, porque quiero que se acuerden que es los grandes vasos o los principales vasos del sistema nervioso central. En otros libros les van a llamar también el espacio subaracnoideo, es la zona vascular, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá voy a encontrar los principales vasos. Ustedes van a poder ver de nuevo en la parte práctica. Está una membrana y debajo está un vaso. El vaso está pasando. Ustedes cuando vean eso van a decir, no, lo que yo estoy mirando es aracnoides y no es pía madre. Esa es la forma de reconocer la aracnoides de la pía madre. Porque conozco muchos chicos y también doctores que piensan que lo que están mirando es pía madre. No, la pía madre solamente se va a ver a nivel de los ligamentos dentados, nada más. Todo lo demás es aracnoides y esa es la forma de comprobar, porque va a estar tapando a los vasos y ahí lo van a poder verificar a la perfección, ¿ya? Ahora, este espacio subaracnoideo va a estar siendo, o en algunas zonas va a estar dilatado, ¿ya? Esas dilataciones van a tener diferentes nombres dependiendo del calibre, pero de todo eso yo solamente quiero que te acuerdes las famosas cisternas subaracnoideas, que son dilataciones en las cuales voy a encontrar líquido cefalorraquídeo. Las principales que ustedes deben acordarse, la cisterna cerebelo-medular. Ya, esta es la cisterna cerebelo-medular o también llamada la magna. ¿Por qué? Porque yo quiero que se acuerden de esta cisterna. Porque esta cisterna va a juntar el sistema ventricular, acuérdense, el sistema ventricular, con el sistema subaracnoideo. Ya, esta cisterna es la que inicia todo. Desde el sistema ventricular hasta el sistema subaracnoideo. Eso quiero que se acuerden. ¿Qué más? De esta cisterna, antes se sacaba el líquido cefalorraquídeo en las famosas punciones occipitales. Acá se hacían las famosas punciones occipitales.
Y si es que quieren estudiar o han podido leer un poco más, estas famosas punciones occipitales todavía continúan, ¿ya? Para ciertos procedimientos médicos todavía. Luego vamos a encontrar, por ejemplo, la cisterna interpeduncular, la quiasmática, pero también quiero que se acuerden de otra importante, la cisterna ambiens, que está en la parte superior, que voy a amplificarlo más en la siguiente diapositiva. Y otra cisterna importante es la cisterna lumbar, ¿ya? Esta cisterna lumbar es donde se saca líquido cefalorraquídeo. De acá se saca ahora líquido cefalorraquídeo en las famosas punciones lumbares. Esto lo vamos a ver en la diapositiva de médula espinal pasando, terminada esta clase. Quiero que se acuerden esas tres sistemas, solamente esas tres. La magna, la ambiens y la lumbar. Ambiens, ¿por qué? Porque es una cisterna clínicamente que se le va a llamar ambiens, también llamada la cisterna superior, pero ¿qué va a contener? Su contenido es lo más importante, que va a servir sobre todo para la parte de imágenes. Va a contener a la gran vena de Galeno, a la arteria cerebral posterior y a la asca, también llamada la famosa arteria cerebrosa anterosuperior. Eso es lo que va a contener, y eso es la forma de reconocer la cisterna superior, que sí o sí tiene que verse en las imágenes, o en los exámenes de imágenes a nivel del encéfalo. Formaciones meningias. Una de las formaciones meningias más importantes va a ser las granulaciones aracnoideas. ¿Quién la está formando? La aracnoides, que son vellosidades. Estas vellosidades van a encontrarse en el seno sagital superior. El que habíamos visto, ese se va a encontrar ahí. ¿Qué es lo que va a generar? Va a generar que el líquido cefalorraquídeo que está circulando por acá pase desde el espacio subaracnoideo hacia el espacio venoso, ¿ya? Eso es su función. O sea, miren, de nuevo, sistema ventricular, pasábamos a ¿quién? Al sistema subaracnoideo, ¿ya? Subaracnoideo. Y después de este sistema subaracnoideo, vamos a pasar al sistema venoso, ¿ya? Sistema venoso. ¿Por qué es importante esto? Si ustedes se dan cuenta, parece algo tonto, ¿no? O sea, mira, el cerebro dice, no, yo necesito filtrar la sangre y genero el líquido cefalorraquídeo. Y a este líquido cefalorraquídeo pasa al espacio subaracnoideo, después del espacio subaracnoideo pasa al sistema venoso. Entonces, se hace un camino mucho más largo para llegar al sistema venoso que solamente perfundir al tejido cerebral y pasar al sistema venoso. Esto tiene una explicación porque el líquido cefalorraquídeo tiene ciertas características importantes que van a ayudar al cerebro. Por eso, este sistema que se da a nivel del líquido cefalorraquídeo. Quiero que lo entiendan, ¿ya? Las granulaciones aumentan con la edad y van a tender a calcificarse. Y van a funcionar como una válvula unidireccional. Si el líquido cefalorraquídeo va desde el espacio subaracnoideo hasta el espacio venoso en una sola dirección. No funciona en dos direcciones. Eso quiero que me entiendan. Solamente funciona en una dirección. De ahí va a formar la glía, va a formar los famosos espacios perivasculares, lo que les estaba mencionando. Y acá tienen que acordarse algo importante. El cerebro o el tejido nervioso es muy celoso de lo que les extraña. Un tumor que sale del mismo cerebro no va a generar mucha clínica hasta que el tumor sea una pelotasis que ya esté comprimiendo demasiado al cerebro. Un tumor o una metástasis de otro sitio que no es de cerebro va a generar una reacción muy, muy veloz o clínica a nivel del encéfalo. ¿Por qué? Porque el encéfalo es bien receloso con lo que les extraña y para eso necesitan recordar las capas o de dónde está generándose embrionariamente. Por ejemplo, a nivel del ectodermo, ¿qué va a generar? Las leptomeninges, lo que hemos visto, el parénquima cerebral o el tejido nervioso, las neuroglías y el epéndico. O sea, todo esto le va a ser similar a lo que sería al tejido nervioso. Pero todo lo que esté afuera, lo que no le pertenezca, le va a ser extraño. Y en ese caso está el sistema vascular y la dura madre. Ya, eso quiero que me entiendan. El cerebro está cómodo con los que son de su misma agrupación, pero los que están de afuera lo va a irritar. Y ese es el fundamento, por ejemplo, cuando hay una irritación a nivel del sistema vascular, una hemorragia subaracnoidea, irrita al cerebro. Luego va a generar, me estaba olvidando, perdón, la pía madre va a envolver a los pequeños vasos
y va a formar un manguito, ¿ya? Este manguito se le va a conocer como el espacio de Virchow-Robbins, ¿ya? Por si acaso, por ahí lo dejo como dato extra. Los espacios meningios. Esto es importante que me entiendan, ¿ya? Este espacio se va a repetir tanto a la médula y a nivel del encéfalo. Voy a encontrar primero el hueso. Este es el famoso hueso. Luego voy a encontrar a la dura madre. Luego voy a encontrar al aracnoides. Y por último, a la pía madre. ¿Ya? Va a haber espacios. El primer espacio se le va a llamar el espacio epidural. El segundo espacio, el espacio subdural. Y el tercer espacio lo voy a llamar el espacio subaracnoideo, el que acabamos de ver. Esto quiero que se acuerden muy bien. El espacio epidural va a estar entre el hueso y la dura madre. Y va a depender dónde estamos. Si estamos a nivel del encéfalo, es un espacio potencial. ¿Qué quiere decir? Que este espacio no existe y si va a existir es patológico. Ya. Eso es lo que quiero que se acuerden. Y a nivel de la médula sí existe, y que hay tejido nervioso, tejido adiposo, el plexo venoso y linfático. Es nervios, ya, perdón, me había confundido, no es tejido nervioso, sino los nervios. Luego encontramos al espacio subdural. Va a estar entre la dura madre y la aracnoides. Este espacio es potencial, tanto para el encéfalo como para la médula. Solamente va a estar o va a poder visualizarse cuando es patológico, nada más. Y por último encontramos el espacio subaracnoideo, que va a estar entre la aracnoides y la pía madre, va a contener el icosefalorraquídeo, las trabeculaciones aracnoideas, y va a contener los principales vasos. Acá, por ejemplo, vamos a ver la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Y acá están las trabeculaciones que les estaba mencionando. Y acá vamos a poder visualizar los famosos hematomas, ¿no? El hematoma epidural va a deber su nombre porque está en la estructura ósea y la dura madre. Esta es la dura madre. Y el espacio y el hematoma subdural porque va a estar entre el aracnoides, que en este caso está siendo aplastada, y la dura madre, que está acá, ¿ya? Esto quiero que me entiendan. Ahí, de eso derivan los dos conceptos, hematoma epidural y hematoma subdural, ¿ya? Esto es para que lo entiendan un poquito mejor a nivel de la médula. La médula espinal está cubierta por la pía madre. Luego viene la aracnoides, que va a formar entre ellos el espacio subaracnoideo. Luego va a ser cubierto por ¿quién? Por la dura madre, que en el caso de la médula espinal se le llama el saco dural y que va a tener un espacio llamado el espacio subdural. Por último, este va a tener una estructura ósea. Como les fui mencionando, a nivel de la médula espinal es la columna. Y entre la estructura ósea, en este caso la vértebra, y la dura madre, voy a encontrar un espacio llamado el espacio epidural. ¿Ya? Quiero que me entiendan eso. Esto ya lo vamos a ver a nivel de la médula. ¿Ya? Pasamos a lo que va a ser Laura. Ya, ahora. Vamos a pasar a lo que sería el famoso líquido cefalorraquídeo. En este caso ya son conceptos más teóricos. Es un líquido claro e incoloro. Contiene grandes cantidades de cloruro de sodio, cierre de sostén y amortiguación. Y esto quiero que se acuerden bastante, ¿ya? Primero, el cerebro pesa 50 gramos cuando está en el líquido cefalorraquídeo. El peso normal del cerebro, cuando ya está sin el líquido cefalorraquídeo, es aproximadamente de 1200 gramos. Miren la diferencia entre 1200 gramos a 50 gramos. ¿Esto qué quiere decir? Que el cerebro está flotando y esto ayuda bastante. ¿Por qué? Porque el cerebro ya no colapsa, no cae por su propio peso y esto genera de que no sufra el tejido. Adicional, cuando hay un golpe, el mismo líquido cefalorraquídeo lo va a amortiguar, no va a absorber la fuerza de tensión y no va a hacer que el cerebro sufra tanto. Entonces, debemos agradecer bastante al líquido cefalorraquídeo que de tanto golpe que nos hemos metido en la cabeza, seguimos bien. ¿Ya? Eso quiero que se acuerden. Va a servir para eliminar ciertos productos metabólicos, ya sea, por ejemplo, a nivel de la penicilina, serotonina, la noradrenalina. Va a servir también para una integración del hipotálamo hacia la eminencia media, porque por acá también se van a servir neurotransmisores. Y lo que quiero que entiendan esto es que el líquido cefalorraquídeo no va a tener
una barrera como tal con lo demás. Entonces, si bien el cerebro está aislado, el líquido cefalorraquídeo no está aislado. Entonces, si hay una contaminación del líquido cefalorraquídeo, esta va a repercutir de cierta manera en el cerebro. ¿Ya? Quiero que me entiendan eso. A ver, aquí hay otro mensaje. Bien. Ya. No se preocupe, ya. Me dice cuando termina. Eh, querían rellenar los cuadritos, perdón, por eso lo devolví en la diapositiva. Me dice cuando está acabando, por favor. Ya está, ya. Muy bien. Entonces, esto ya acabamos de licocefalorraquídeo. Otra de sus características que va a tener va a ser que va a ser generado a nivel de los plexos. Los plexos coroidales lo vamos a ver el día de mañana. Bueno, lo va a hacer el ponente. En este caso, los plexos se van a encontrar a nivel de los ventrículos. Por ejemplo, acá encontramos el ventrículo lateral, los plexos. Acá encontramos el tercer ventrículo. Entonces, acá también vamos a encontrar sus famosos plexos, ¿no? Va a ser simplemente un ultrafiltrado y va a tener cierta composición que va a ser glucosa, ciertos células que también pueden aparecer uno por ahí, y proteínas, ¿no? En este caso va a transcurrir, o la velocidad con la cual se va a generar va a ser 25 milímetros a 35 milímetros por minuto y de más o menos 400 a 500 por día, y va a tener un volumen fijo de 140 milímetros. Eso quiero que se encuentre. El plexo coroideo va a regular la producción y la composición. Y como les fui mencionando, va a ir de ventrículos al sistema supraracnoideo y del sistema supraracnoideo a las granulaciones y de las granulaciones al sistema venoso. ¿Ya? Esto lo van a ver un poco mejor el día de mañana. La cisterna lumbar es la cisterna en la cual ustedes van a hacer la famosa punción lumbar, que se le conoce como PL. Esto lo voy a hablar un poquito más a nivel de la médula, pero esta va a ayudar primero a medir lo que sería la presión del cerebro o del encéfalo, ¿ya? Las famosas presiones que se van a manejar en el encéfalo se miden a este nivel. Y esta va a cambiar dependiendo si estamos sentados o estamos de cúbito, ¿no? Por eso justamente los estaba dejando acá las presiones en milímetros de agua, tanto de cúbito y como sentado. Las barreras encefálicas. Sé que ustedes conocen una de las barreras más famosas, que va a ser la barrera hematoencefálica, pero no es la única, ¿ya? Las barreras encefálicas son dos, y en este caso son la barrera hematoencefálica, que es la primera, que es la más importante, que ustedes deben conocer, que va a ser una unión entre el endotelio capilar y las uniones estrechas. ¿Qué es lo que pasa? Miren, esto, lo que están mirando acá, es un vaso sanguíneo, pero el vaso sanguíneo, en el caso del cerebro, no va a estar agujereado, no va a estar fenestrado, va a ser continuo. Esas son las uniones estrechas. ¿Qué más? Les vuelvo a repetir, el cerebro es bien, pero bien extraño con las cosas que no son comunes a ellos. En este caso, el tejido sanguíneo no era de su agrado. Para eso tiene que cubrirle. ¿Quién le va a cubrir? Una glía. ¿Y qué glía? Va a ser el astrocito. El astrocito que está acá, miren, le está dando un piecito, ya, lo está cubriendo. Ese piecito que está acá va a formar el famoso pie astrocítico, que va a cubrir a todo el vaso sanguíneo. Esto, más el endotelio, va a formar lo que se denomina la famosa barrera hematoencefálica. Solamente va a pasar por acá, por transporte activo, ciertas estructuras, ciertos requerimientos que vaya a necesitar el tejido nervioso. Como les vuelvo a repetir, estos van a ser metabólicamente activos. Hay lugares específicos en el cual este endotelio va a estar agujereado, ¿ya? Eso se llama fenestrado. Esos lugares se les va a conocer como órganos circunventriculares, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, solamente como una pequeña aclaración. Y por último encontramos la famosa barrera sangre líquido-cefalorraquídeo, y esto sobre todo se va a ver a nivel del espacio supraracnoideo. En este caso, la barrera sangre líquido-cefalorraquídeo no se sigue investigando, pero se menciona que tiene ciertas propiedades a nivel del plasma, y sobre todo porque va a seleccionar electivamente, ¿ya? En este caso, una forma de ingresar hacia el encéfalo o generar sustancias hasta el encéfalo va a ser por el líquido cefalorraquídeo.
Si bien el líquido cefalorraquídeo va a pasar al sistema venoso por las granulaciones aracnoideas, vimos que era unidireccional, ¿no? Muy bien. Eso es la verdadera sangre líquido cefalorraquídeo. Por las granulaciones aracnoideas no lo deja pasar. Pero ¿qué es lo que pasa? Si hay algo que ya está dentro del líquido cefalorraquídeo, este va a afectar directamente al tejido nervioso. Eso es lo que quiere decir esta parte, que el líquido cefalorraquídeo y el encéfalo tienen comunicación constantemente. Todo lo que le pasa al líquido cefalorraquídeo lo va a tener que pasar el encéfalo. Por último viene un concepto que en verdad es muy ajeno tal vez a algunas personas, que son los órganos circunventriculares. Son órganos especiales, son órganos que no poseen barrera hematoencefálica. Ya son estos órganos que están acá. Generalmente son unidireccionales o están en la línea media, son impares, por eso se menciona, excepto uno, que es el área postrema, que este es bilateral, ¿ya? Se mencionan que están a nivel del tercer ventrículo, rodeando al tercer ventrículo. Este es el tercer ventrículo. Eso también es una excepción, el área postrema, porque este está en el cuarto ventrículo, ¿ya? En el cuarto ventrículo. Van a poseer capilares fenestrados. Esto también es hasta cierto punto incorrecto, porque se está mencionando que algunos de estos órganos sí poseen todavía, poseen capilares continuos o uniones estrechas. Pero ¿cuál es lo importante? En estos sitios va a haber una transferencia de proteínas y solutos, ¿ya? Estos órganos van a cumplir funciones específicas. Todo lo que le pase al líquido cefalorraquídeo, a la sangre, va a entrar en contacto directo con estos órganos. Por ejemplo, ustedes se han preguntado por qué a una persona que está tomando bastante le suele dar ganas de vomitar o quiere vomitar, o simplemente cuando hay una presión arterial aumentada, o sea, cuando el cerebro está sufriendo, se da un vómito explosivo, ya. Eso se va a deber a que esta área postrema, y justamente siempre me enfoco en esta, es el área del vómito, ¿ya? Es el área del vómito. Esta se va a encontrar a nivel del piso del cuarto ventrículo acá. Esta área se encarga, o es el famoso centro del vómito. Esta área, cuando es estimulada, genera los famosos vómitos en explosivos, aquellos vómitos en los cuales tú estás sentado y tú ves al paciente, ni siquiera tiene náuseas y sale de vuelta. Ya, esos son los famosos vómitos en explosivos. Y eso se da cuando el área postrema es estimulado, ya sea por la presión o ya sea por los elementos que pueda haber a nivel de la sangre. Porque recuerden, estos sitios no poseen barrera hematoencefálica. Todo lo que le pasa al mundo externo le está pasando a los órganos circunventriculares. Solamente lo dejo ahí como una curiosidad y lo tengan en cuenta que no todas las áreas del cerebro tienen barrera hematoencefálica. Acá está la bibliografía, tanto moderna, tanto antigua, para que lo puedan revisar. A ver, chicos, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla en este momento, por el chat. Yo los estoy escuchando, o si no, vamos a entrar en un descanso de 3 minutos a 4 minutos, 5 minutos, ¿ya? 10 y 10 volvemos a empezar. E iniciamos con lo que sería la médula espinal, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta? A ver, ya. Chicos, ¿pueden parar la grabación? A ver, a ver.